primera unidad eran puras definiciones, como para que podamos seguir adelante con todos los términos que vamos a estar usando. Entonces, ahora nos toca hacer todo lo que se llaman propiedades de los fluidos, ¿ya? Vamos a ver, ya nosotros hemos visto y hemos definido qué era un fluido. A ver si alguien se acuerda qué era un fluido. La característica principal de un fluido. ¿Alguien se acuerda? Es cuando sus partículas se están moviendo, ¿cierto? Hay un movimiento entre sus partículas. De acuerdo. Es decir, tienen la propiedad de moverse una con relación a la otra, ¿no? Bajo la acción de una fuerza mínima, ¿cierto? Bien, entonces ese sería un fluido. ¿Cuáles me da ejemplo de fluidos? ¿Cuáles serían los fluidos? Ejemplos. Agua, gasolina, aceite, mercurio, todo. Pueden ser líquidos y gases. Todos los líquidos, no, los fluidos son los líquidos, ¿ya? Líquidos y gases, ¿cierto? Bien, entonces, pero vamos a ver los fluidos líquidos, ¿no ven? Bien, entre una de las propiedades más importantes que nosotros vamos a ver, fíjense, vamos a ver lo que se llama el peso, la masa. Cada fluido tiene su peso, tiene su masa, tiene su densidad, su peso específico, su gravedad relativa, tiene un volumen específico. Después, cada peso específico, cada líquido, fluido, vamos a ver de qué también puede tener un coeficiente de compresibilidad, una viscosidad dinámica, viscosidad cinemática. Cada fluido se comporta de diferente forma en cuanto a la capilaridad, las tensiones superficiales que nosotros vemos en los fluidos. Bien, entonces estas son las principales propiedades que nosotros vamos a ver dentro de lo que es un fluido. Bien, entonces, ¿qué es el peso? El peso representa la fuerza de atracción gravitacional, dice. Entonces, ¿cuál es la unidad de peso? ¿Kilogramo masa o kilogramo fuerza? A ver, si ustedes me entendieron la anterior clase. Dice, el peso representa la fuerza de atracción gravitacional. Entonces tiene una unidad de fuerza, ¿ya? Ahí dice una fuerza, la fuerza gravitacional, de atracción gravitacional. Entonces, cuando digo gravitacional es porque vamos a ver que está en todo aspecto ahí involucrada la gravedad. Nosotros vamos a tener que la gravedad, para definir el peso en sistema internacional, es 9,81. Hola. Hola. Ay, ya tampoco anoche viniste. Bueno, ok, ya, bueno, ya, chao. Ok, ya, chao. Ya, un momentito, por favor. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de la gravedad. Sabemos que peso es igual a masa por la gravedad. La masa, en este caso, es 1 kilogramo masa, ¿cierto? Es 1 kilogramo.
Y la gravedad en metros sobre segundo, entonces vamos a ver que el peso está dado en Newton, es una unidad de fuerza. ¿Bien? Si nosotros despejamos de ahí la masa, va a ser una fuerza sobre una aceleración, ¿ya? O es el peso sobre la gravedad, ¿no? Aquí, cuando me está diciendo fuerza, su unidad va a ser libra fuerza, ¿ya? Por eso es que yo quiero que ustedes siempre entiendan lo que es una libra masa o kilogramo masa o kilogramo fuerza o libra fuerza, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una fuerza. Entonces, libra sobre la aceleración, que es pie sobre segundo cuadrado. Entonces, vamos a ver que esa unidad que me indica para la masa en sistema inglés va a ser, va a ser libras por segundo al cuadrado sobre pie. Y a eso se le llama un slug, que es una unidad de masa, ¿ya? Entonces, si nosotros trabajamos la masa, vamos a ver que vamos a tener el peso sobre la gravedad. El peso me está dando en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que sería una fuerza, un newton, sobre la gravedad metros sobre segundo cuadrado. Entonces esto es un kilogramo masa. Por eso es que aquí viene a ser el kilogramo masa, ¿ya? Una cosa es que ustedes entiendan qué es una fuerza y qué es una unidad de fuerza y una unidad de masa, ¿ya? Entonces, en el sistema internacional tenemos kilogramo masa y tenemos el slug para la masa en el sistema británico, ¿ya? Bien, entonces, fíjense, algo muy importante acá, si estábamos hablando de la gravedad, depende de la latitud con que nosotros nos encontremos. No, si nosotros queremos ser muy exactos con nuestro cálculo de nuestro peso, ¿no? Entonces nosotros podemos determinar que la gravedad varía con respecto a la latitud en que nos encontremos. Normalmente nosotros tomamos este valor de aquí, que es el 9,81, que como ustedes ven es 9,807 y algunos otros decimales más, ¿ya? Entonces, pero es porque estamos tomando con una gravedad a nivel del mar. Varía la gravedad en función de la latitud en que nos encontremos, en el lugar donde nos encontremos, ¿cierto? Bien, entonces vamos a tener que peso es igual a masa por gravedad. Más adelante vamos a ver una fórmula para peso, que es el peso específico por el volumen. Ya lo vamos a ver de dónde sale eso, ¿ya? Pero mientras tanto nosotros vamos a manejar esto de acá. Bien, para ciertas sustancias líquidas es importante que nosotros veamos a qué se refiere la densidad, peso específico y la gravedad específica, o también llamada densidad relativa, ¿ya? Densidad relativa. Que en este caso sería el dr. Normalmente a mí en especial me gusta trabajar con el dr. En algunos libros aparece como gr, gravedad específica se le llama, ¿ya? Pero viene a ser la misma. Entonces dice, la densidad representa la mayor o menor concentración de la materia, ¿no? Mientras más denso, la materia está más concentrada, ¿cierto? Entonces, para hablar de densidad, vamos a hablar que usamos este símbolo ρ.
que es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Por eso es que nosotros vamos a tener esta fórmula. Rho es igual a masa sobre volumen. Y eso ya lo han debido conocer en física, ¿cierto? Porque se trabaja con estas propiedades en física, ¿ya? Entonces, es la cantidad de masa en un cierto volumen. A eso se le llama Rho. Bien, entonces, la densidad de un cuerpo igual a masa sobre volumen. Tenemos en el sistema internacional, kilogramo es kilogramo fuerza o kilogramos masa. Fíjense, esto es un kilogramo masa, ¿cierto? Porque es masa sobre volumen. No se olviden, ¿ya? Eso yo les decía en la anterior clase, le dice un peso específico igual a, qué sé yo, 2,05 kilogramos metro cúbico, ¿ya? Pero vamos a saber diferenciar si realmente este valor es un peso específico o es una densidad. Si es una densidad, esto es kilogramo masa. Si es un peso específico, va a ser un kilogramo fuerza. Ya lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Y eso es importante. Entonces, la unidad va a ser kilogramos masa sobre metros cúbicos. Para los cálculos que se realizan en ingeniería hidráulica, se toma como densidad del agua la máxima, que corresponde a una temperatura de 4 grados centígrados. Y tiene un valor de 1000 kilogramos masa, ahí se lo he puesto kilogramo masa sobre metro cúbico, ¿ya? Vamos a ver que es muy importante, en algunos ejemplos que vamos a ver luego, es muy importante que el Rho me van a mandar a una tabla. Dice la densidad de este líquido a 70 grados centígrados, por ejemplo. No va a ser 1000, va a ser otro valor, ¿ya? No va a diferir mucho, pero difiere, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que ir a buscar ese peso específico o esa densidad a esa temperatura, ¿ya? Entonces, es muy importante que nosotros veamos eso, ¿ya? Bien, varía, no solamente va a ser Rho es igual a 1000 kilogramos masa sobre metros cúbicos, va a variar con respecto a la temperatura. No sé si aquí, no sé, son gravedades específicas, por ejemplo, dice alguna sustancia a 0 grados centígrados. No sé si por aquí hay una tablita. Bueno, eso es para los gases. Aquí en esta tablita de acá. Si ustedes ven que en las propiedades de los líquidos, todas sus propiedades, tanto como el peso específico, densidad, viscosidad cinemática, tensión superficial, bueno, presión de saturación, algunos módulos de coeficiente de elasticidad, todas esas propiedades de los fluidos van a variar respecto a la temperatura, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí me da en Rho, por ejemplo, en la unidad de masa sobre pie cúbico. La unidad de masa es el slug, ya le he mostrado hace rato. Entonces, si es a 32 grados Fahrenheit, es 1.94. Si es 100 grados Fahrenheit, fíjense que es 1,896. Entonces, como ustedes ven, varía respecto a todas sus propiedades físicas, químicas de estos fluidos, varían con relación a la temperatura. Fíjense, si varía el peso, también varía la gravedad. Entonces, donde nos encontremos
y donde nosotros, en qué latitud estamos, a qué temperatura estamos, entonces vamos a tener los coeficientes que nosotros estamos encontrando que van a tomar diferentes valores, ¿ya? Pero está estandarizado, porque como ustedes han visto, le he mostrado ahorita en esa tabla, el peso, la densidad, si nosotros queremos tomarla para nuestros problemas, siempre la vamos a tomar como 1000 kilogramos más, a no ser que nuestro problema nos diga otra cosa, ¿ya? Bien, aquí hay un criterio más. Entonces, densidad se refiere a la concentración de la masa. Hay un término que se llama aquí volumen específico, que nosotros lo representamos como BS, ¿ya? Dice, es el recíproco de la densidad. Por lo tanto, el volumen específico es 1 sobre el ρ, ¿ya? Y es metros cúbicos sobre kilogramos masa. En general, dice, la densidad de una sustancia depende de la temperatura y de la presión. Por supuesto que la presión va a depender de la altura en que nosotros estemos. También vamos a ver, ese es otro aspecto importante. La densidad de la mayoría de los gases es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. Si estamos hablando de gases. Por otro lado, los líquidos y los sólidos en esencia son sustancias incompresibles y la variación de su densidad con la presión suele ser despreciable, ¿no? Por eso es que nosotros damos acá simplemente una tabla donde varía con respecto a la temperatura, porque dice que los líquidos y sólidos en esencia son sustancias incompresibles. ¿Qué significa? ¿Qué significa incompresible? Que su ρ es constante, ¿no? Esa es una de las características que nosotros hemos visto en la anterior clase. Incompresible es cuando ρ es una constante, ¿ya? Por eso dice, su densidad solamente va a variar con la temperatura y como ustedes ven no va a variar mucho, ¿ya? Suele ser despreciable la presión. Sin embargo, en los gases es importante la presión para la variación de ρ, ¿ya? Bien, entonces ese sería el volumen específico. Densidad específica o gravedad específica. Densidad relativa. Un dr. Yo le he puesto un dr. En algunos libros un gr le aparece, ¿eh? Dice, a veces la densidad de una sustancia se da en relación con la densidad de una sustancia conocida plenamente. Entonces a esto se le llama gravedad específica o densidad relativa. Y se define como la razón. Vamos a ver que el dr es una razón, es un cociente de el ρ de la sustancia que nosotros estamos obteniendo con referencia al ρ del agua, ¿ya? Entonces, se define como la razón de la densidad de una sustancia a la densidad del agua. Sustancia estándar a una temperatura específica, en este caso, por lo general, normalmente el ρ del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? Así, por ejemplo, si a mí me dicen, aquí tengo que el dr del agua es 1, de la sangre, a ver, de la gasolina. Si usted me dice el dr de la gasolina es igual a 0.7, entonces, ¿cuál sería el ρ de la gasolina? Entonces voy a tener el ρ de la gasolina igual a su dr por el ρ del agua. Normalmente esta es una de las fórmulas que nosotros vamos a ocupar bastante. Porque en la mayoría de los ejemplos me dan el dr, ¿ya? Entonces, el ρ de la gasolina va a ser el dr por el ρ del agua. Entonces, ¿cómo calculo el ρ de la gasolina aquí?
0,7 por 1000 kilogramos metros cúbicos, ¿no? Entonces ahí tengo un kilogramo sobre metros cúbicos, ¿ya? Es decir, estos son 700, ¿no? 700 kilogramos sobre metros cúbicos. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una de las propiedades que más se emplea en todos los problemas, que ustedes van a hallar en los libros, que le dan el dr de la sustancia. ¿Ya? Bien. Siempre vamos a tomar, si nosotros queremos, por ejemplo, trabajar en unidades inglesas, 0,7, ¿cuál sería el ρ del agua? ¿Alguien lo anotó por ahí? El ρ del agua es 1,94 slug, que es la unidad de masa. Sobre metros cúbicos. Entonces, como ustedes ven, este resultado le da en una unidad inglesa, que sería para el ρ de la gasolina. ¿Ya? Entonces, vayan a tener cuidado siempre con qué unidades están trabajando, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. ¿Queda entendido, no? ¿Qué es el dr? Sí, Nina. Bien. Ok. Aquí, fíjense, tiene la gasolina, el mercurio, normalmente trabajamos con 13,5, 13,56. Normalmente en los problemas tenemos alcohol, tenemos aceite, bueno, aquí no hay algo del aceite, 0,78, por ejemplo. Normalmente trabajamos con aceite, gasolina, agua, mercurio, ¿ya? Dice, nótese que las sustancias con gravedad menores a 1 son las más ligeras. Por ejemplo, el alcohol es más ligero que el agua y en consecuencia flotarían en ellas. Los sólidos y líquidos se refieren al agua, mientras que los gases se refieren al hidrógeno. El CO2, ¿qué es el CO2? Al oxígeno, ¿no? ¿No? A ver, yo en química me aplazo y me que reteaplazo. El CO2, ¿qué es? ¿Alguien se Dióxido acuerda? de carbono. El hidróxido de carbono, ¿no ven? Y el hidrógeno. Entonces, por lo general, cuando nosotros trabajamos con el ρ del aire, que puede ser, tenemos el ρ del gas sobre el ρ del aire, ese es con referencia al aire. Y para los líquidos, vamos a tener con referencia al agua. ¿Ya? Bien, ese sería el dr. Muy bien, eso en cuanto a los ρ. Peso específico, dice, el peso específico se define como el peso por unidad de volumen. ¿Qué unidad tiene peso, fuerza o masa? ¿Es fuerza o masa? Fuerza. 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 Entonces no se olviden que aquí el peso específico es fuerza. El peso específico es la fuerza, Newton sobre metros cúbicos, que sería fuerza sobre volumen. ¿Cierto? Entonces, se define como el peso por unidad de volumen de una sustancia. En los líquidos este puede considerarse constante porque son incompresibles. Para las variaciones ordinarias de presión se expresa, aquí tenemos la fórmula ya, que es W sobre volumen. Es por eso que yo hace ratito le dije que W yo lo podría expresar como peso específico por volumen. W también es masa por la gravedad, ¿cierto? ¿Cierto? Pero si me dan el peso específico, yo puedo encontrar el peso de esa sustancia. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, ρ es densidad, vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Y el peso específico del agua vale 1000 kilogramos fuerza, ¿ya? Sobre metros cúbicos, ¿ya? Este es masa, esto es peso, esto es fuerza. O en todo sentido sería 1000 kilopondio sobre metros cúbicos, ¿ya? Hemos dicho que un kilopondio aquí sería igual. Un kilopondio era igual a 9,81 newton, ¿ya? Kilogramo fuerza o kilopondio es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. A ver. Aquí animalito. A ver, el agua, entonces, el Rho va a ser 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y si yo voy a trabajar, son 1000 kilopondios sobre metros cúbicos. Esta unidad de masa y esta unidad de fuerza. Bien, como yo tengo de que un kilopondio es 9,81 newton, entonces nosotros vamos a poder transformar esto, que el gamma va a ser 9801 newton sobre metro cúbico. ¿Ya? Aquí tenemos que un kilopondio es 9,81 newton. Bien. Pero en algunos libros, en algunos ejemplos, ¿ya? Le dicen, se le da una densidad, un peso específico de 1000 kilogramos, un peso específico le dicen de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. No es que sean kilogramos, van a ser kilopondios, ¿ya? Y es ahí donde muchos libros hacen, digamos, que el alumno titubee, digamos, bastante, ¿ya? Mucho cuidado. El peso específico, normalmente el peso específico del agua, nosotros lo vamos a trabajar con este valor, ¿ya? Normalmente o toman ese valor o toman este de 1000 kilopondios, el kilopondio sí. Y no se olviden de hacer su respectiva transformación, ¿ya? Yo hace rato le decía que esto es kilogramo fuerza, pero fíjense que yo voy a tener que 1 libra fuerza es igual a 4,45 newton, o sea que es completamente diferente a que yo le digo kilogramo fuerza, ¿ya? Por lo que es lo mismo, 0,454 kilopontios. Todas estas son unidades de fuerza. Bien, si nosotros manejamos el sistema inglés, siempre vamos a estar presente con esta unidad, 62,4 libras sobre pie cúbico. ¿Estas son libras masa o libras fuerza? ¿Qué dicen ustedes? Fuerza. Fuerza. Libra fuerza. Aquí van a ser libra fuerza, no libra masa. ¿Ya? Porque si es peso específico es libra fuerza. Entonces es este valor de aquí. ¿Ya? Bien. El peso específico y la densidad también pueden relacionarse. ¿Ya? Dice, fíjense que Rho es igual a masa sobre volumen. Y como yo sé que el peso es igual a masa por la gravedad, entonces la masa es igual al peso sobre la gravedad. Entonces vengo y lo meto acá sobre el volumen. Por lo tanto,
yo voy a tener que esto de aquí, peso sobre volumen, unidad de peso, que es unidad de fuerza, sobre volumen, es igual al peso específico. ¿Sí? Fíjense, aquí tengo la fórmula. Peso sobre volumen es un peso específico. Entonces yo tengo peso específico por la gravedad. Por lo tanto, aquí voy a tener que ρ va a ser igual al peso específico sobre la gravedad. Y de aquí yo digo que peso específico es igual a ρ por la gravedad. ¿Ya? Bien. Importantísimo esto, ¿cierto? Nosotros podemos relacionar. Bien, amén de todo esto, yo también voy a tener que la densidad relativa igual al peso específico de la sustancia sobre peso específico del agua. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el peso específico de la sustancia, va a ser igual al dr, a la densidad relativa, por el peso específico del agua. También puede darme su dr para encontrar el peso específico. Me puede dar ρ, depende de cómo usted quiera manejar la fórmula, con ρ o con gamma. ¿Ya? Hay muchas fórmulas que muchos libros, muchos docentes que prefieren manejar ρ por gravedad. Yo prefiero utilizar siempre gamma, porque ya está más simplificado. ¿Ya? Bien, entonces, importante también, yo tengo un dr de la sustancia para poder encontrar su peso específico con relación al agua. Bien. Fíjense la densidad de los gases ideales. Eso es lo que yo le decía en la anterior clase, que casi que no quiero entrar en este detalle porque yo tengo que presión, volumen, R, que es una constante de los gases por su temperatura. ¿Cómo calculo el R? Esto es constante universal de los gases que me dan tabla por su masa molecular, sobre su masa molecular. Entonces eso ya es puro química, no me gusta, no sé, no, o sea, no lo veo muy aplicable para nuestro fin, porque nuestro fin es el agua. Aquí tenemos, igual que el peso específico es igual a 1 sobre el volumen específico, y aquí tenemos la masa molar constante de los gases, para que si ustedes quieren emplear, y tienen algún ejemplo con gases, ahí se los estoy dejando para que ustedes lo vean. Aquí, transformación de grados Kelvin a grados centígrados, y la conversión de grados Rankine a grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces aquí, estos de acá son para convertir lo que usted quiera, de centígrados a Kelvin o de Kelvin a centígrados, o de Fahrenheit a Rankine o de Rankine a Fahrenheit. ¿Ya? Entonces eso, si nosotros estamos hablando de gases. Y por ejemplo, le da una constante de los gases y lo calcula su K, le calcula su grado Fahrenheit. Peso molar de los gases, bueno. Ok. Propiedades físicas del agua a presión atmosférica estándar al nivel del mar. Esta tabla que le estamos poniendo aquí simplemente es para el agua. Ya lo vamos a volver a subir, ¿ya? Aquí también le he puesto otra tabla donde tengo las temperaturas en grados Fahrenheit. Tengo diferentes, esta tabla de arriba es simplemente para el agua, ¿ya? A nivel del mar, utilizando 9,81 la gravedad. Y aquí, más abajo, le he puesto otra tabla que son las diferentes sustancias líquidas, también a una presión atmosférica estándar a nivel del mar.
Se la está dando en grados Fahrenheit. Y aquí la densidad se la da en Sloop sobre pie cúbico. ¿Ya? Tanto, tanto para el benceno, crudo, gasolina, glicerina, hidrógeno, queroseno, mercurio, oxígeno, etcétera. Agua de mar, agua dulce, agua salada del mar. Fíjense cómo cambian aquí su... hay algunos problemas, como me dice, considere el agua del mar. Usted va a considerar 1,9,85 de Sloop sobre metros cúbicos. ¿Ya? Bien. Y aquí tengo la densidad relativa de toda esa sustancia. Si en algún problema no le dan la sustancia y le dicen es hidrógeno, es glicerina, entonces vienen y buscan en la tabla su densidad relativa, ¿no? Bien, la densidad, si le dan la densidad, usted puede encontrar el peso específico, le dan su DR, que aquí en vez de decir S, aquí es un DR o un GR en algunos libros. Puede encontrar ya sea el peso específico o las densidades. ¿Ya? Bien. Bien, vamos a ver aquí un coeficiente de compresibilidad. Dice que la compresibilidad se refiere al cambio de volumen de una sustancia que está sujeta a un cambio de presión. Entonces, aquí vamos a ver cambio de volumen sujeta a un cambio de presión. Fíjense, ahí tengo un dado, un cubo. Y en ese cubo yo le presiono una presión por aquí, sobre esta cara de acá, sobre todas las caras que vean ahí del cubo. Bueno, ahí está sometido a una presión P1, que es una presión inicial. Pero fíjense aquí, cuando yo digo una P2, que va a ser mayor a esta P1, entonces hay un cambio de su volumen. Si cambia la presión y esta presión es mayor, va a tratar de comprimirlo, comprimir ese cubo. Entonces va a haber un cambio de volumen aquí. Fíjense que la presión 2 va a ser mayor a la presión 1. Entonces lo va a comprimir. Por eso se llama coeficiente de compresibilidad. ¿Ya? Porque lo comprime. A mayor presión va a haber mayor compresibilidad. ¿Ya? Entonces, por supuesto, si el P2 fuera menor que el P1, en vez de achicarse, se va a agrandar un poquito más. O sea, ese es un efecto que pueden sufrir algunos, los líquidos, ¿ya? Y nosotros vamos a manejar eso con lo que se llama el coeficiente de compresibilidad. Los fluidos, dice, como los sólidos se comprimen cuando la presión aplicada se incrementa de P1 a P2. Es decir, los fluidos actúan como sólidos elásticos respecto a la presión. Por lo tanto, de una manera análoga, el módulo de elasticidad de Young de los sólidos es apropiado para definir un coeficiente de compresibilidad K. ¿Ya? En algunos libros, este módulo de compresibilidad
lo manejan como un E, ¿ya? En algunos libros. Por lo general, en vez de K, le escriben un E, que se llama módulo de elasticidad volumétrico, ¿ya? Bien, fíjense, siempre va a ir con una, depende de lo que es el cambio de presión, porque lo va a achicar, se va a hacer menos el volumen. Entonces, si aquí tengo un delta P, P1 menos P2 o P2 menos P1, no depende quién es mayor, ¿ya? ¿Quién es la inicial? ¿Ya? Si P2 es mayor, entonces tenga un líquido, es mayor, entonces este delta P va a ser negativo, con este negativo va a ser positivo. Entonces ahí el coeficiente va a ser mayor, porque resulta positivo. ¿Sí? Si el P2 es menor a P1, entonces el coeficiente va a ser negativo y eso va a hacer que sea el proceso inverso, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener esta diferencia de presiones es igual al cambio de volumen dividido entre su volumen inicial que había, entre un volumen, ¿ya? Es decir, delta B, como ustedes ven, es volumen final menos volumen inicial, si quieren, ¿no? Entonces, dividido entre el volumen que había inicialmente. Por eso es un delta B sobre B, es un coeficiente. Entonces, ¿qué unidades tendrá el coeficiente de compresibilidad, jóvenes? ¿Qué unidades? Porque el delta B sobre B, aquí tengo metros cúbicos sobre metros cúbicos, ¿cierto? Porque es un valor simplemente. Es un valor neto, sin unidades, adimensional. Entonces el coeficiente de elasticidad, ¿qué unidades tiene? ¿Qué unidades tiene este coeficiente que estoy trabajando acá? Presión. De presión, entonces Pascal, kilopascal, ¿no? Es una unidad de Pascal, de presión, Pascal, ¿ya? Entonces, delta P sería presión barra, delta de presión barra P también. Es aceptable para encontrar el módulo de elasticidad volumétrica. Ya no quiso borrar esto. Bien. Como ustedes, no sé si le he puesto aquí. Aquí, por ejemplo, tengo, bueno, el coeficiente de elasticidad volumétrico, que sería esta columna de aquí, en PSI. ¿Qué significa un PSI? Aquí es igual un PSI. Libras sobre pulgada cuadrada. Libras sobre pulgadas cuadradas. ¿Ya? Eso es un PSI. Libras sobre pulgadas cuadradas. ¿Qué es una unidad de presión? ¿Sí o no? Sí. El PSI es una unidad de presión y normalmente a veces le van a dar, en los problemas dice la presión de 10 PSI le van a dar, 15 PSI. ¿Ya? Entonces, estas de aquí son unidades de presión y aquí vamos a ver para el benceno, para el crudo, para la glicerina, aquí tenemos para el mercurio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver de que
de que ya no quiso borrar esto. ¿Ya? Para las diferentes sustancias vamos a tener ese coeficiente de compresibilidad. El inverso del coeficiente de compresibilidad se llama compresibilidad isotérmica. Esta compresibilidad isotérmica, por ahí en algún ejemplo le dice, dada la compresibilidad isotérmica, entonces ustedes van a saber que es 1 sobre E o 1 sobre K. ¿Ya? Todo esto, digamos, todo estos términos en algún momento, en algún ejemplo tal vez aparezcan. ¿Ya? Bien, entonces ustedes van a saber, como por ejemplo, más arriba le dicen si su volumen específico es tanto. Yo sé que el volumen específico es el inverso de la densidad. Si me dice compresibilidad isotérmica, es el inverso del coeficiente de compresibilidad estándar, ¿no? Bien, entonces eso sería en cuanto al coeficiente de compresibilidad. ¿Ya? Por ejemplo, para el alcohol vamos a tener 896, para el benceno 1062, para el agua 2179, etcétera, ¿no? Entonces, si en el caso no le da el aspecto del problema, entonces usted tiene que ir a buscarlo en los libros, porque ya vienen tabulados esas propiedades que tienen la sustancia que nosotros estamos trabajando. Bien, hay una viscosidad. Viscosidad se refiere al mayor movimiento o menor movimiento que tienen sus moléculas entre sí para poder fluir, ¿cierto? Es decir, vamos a ver, mientras mayor sea su viscosidad, va a ser menor su facilidad para fluir. Mientras menor sea su viscosidad, va a ser mayor su facilidad de fluir, ¿no? Entonces, vamos a ver de que los más viscosos son los que les cuesta más fluir, ¿cierto? Entonces, dice, sin embargo, desde un punto de vista más riguroso y operacional, la viscosidad de un fluido es la propiedad que determina la resistencia a las fuerzas cortantes, ¿no? Viscosidad, aquí viscosidad va a ser proporcional a la resistencia a las fuerzas cortantes. Bien, la viscosidad se debe principalmente a las interacciones, o sea, la fricción entre las moléculas del fluido. Por lo tanto, podemos decir que la viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de resistencia opuesta al esfuerzo cortante. ¿Ya? Esa es una viscosidad. Bien, aquí tengo un pequeño ejemplito que cómo se manifiesta, qué es lo que trabaja aquí para poder encontrar la viscosidad de ese fluido. Hay algunos, en laboratorio, hay algunos viscosímetros que se llaman, que nosotros lo podemos determinar en laboratorio. Hay un viscosímetro de bola, hay otros viscosímetros, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero depende de con qué nosotros contamos en el laboratorio para poder encontrar la viscosidad del fluido. ¿Ya? Dice, aquí vamos a tener una sustancia que voy a dejar de compartir para compartir de nuevo.
Ya. Un ratito. Ya. Acá, por ejemplo, vamos a ver que aquí tengo una placa fija. Aquí tengo una placa móvil. ¿Ya? Por eso se dice es la fuerza contraria a las tensiones de corte. Entonces, esta placa móvil lo que yo hago es jalarla con una fuerza dada, que me va a obligar que esa placa se deslice sobre el líquido. Entonces lo que nosotros vamos a calcular es la fuerza esa o esa resistencia que tiene al haber ese esfuerzo de corte entre el fluido y la placa. Eso es lo que realmente se va a calcular, ¿no? Por eso es que nosotros vamos a aplicar esa fuerza. Supóngase si yo aquí la placa móvil la dibujo así, ¿ya? Yo la jalo esa placa móvil. Entonces aquí voy a tener una aplicación de una fuerza sobre área, ya sobre esa área de esa placa móvil, ¿ya? Bien, de nuevo, entonces tengo una fija, tengo una móvil, aquí le aplico una fuerza y aquí voy a tener una fuerza sobre área, ¿ya? Entonces, dice, para su análisis partimos del caso más simple de la figura y podemos observar dos placas paralelas de dimensiones grandes, separadas a una distancia y, con el espacio entre ellas ocupado por un fluido. Lo que se quiere es calcular la viscosidad del fluido. Se supone que la placa superior se mueve a una velocidad constante. Este U es una velocidad constante. Al actuar sobre ella una fuerza F. ¿Por qué? Porque la va jalando y al jalar yo hago que se mueva, entonces se va a mover con una cierta velocidad. Existe una interacción viscosa entre la placa móvil y el fluido, que se manifiesta por un arrastre sobre la primera y de una fuerza cortante sobre el fluido, porque hace que corte esas partículas, por eso se llama fuerza cortante, es un esfuerzo cortante, ¿no? El fluido en contacto sobre la placa móvil se adhiere a ella moviéndose a la misma velocidad, mientras que el fluido es cortado por la placa fija, mientras que el fluido en contacto con la placa fija permanece en reposo. Si la velocidad y la distancia no son muy grandes, la variación de la velocidad, la derivada de la velocidad con respecto a y, no son muy grandes. Entonces, esa velocidad va a venir, simbolizada por esa línea recta. ¿Ya? Bien, fíjense, jalo, se me mueve a esta velocidad, entonces se me va a separar una distancia y. La distancia y, digamos, separación entre las dos placas es mínima. ¿Ya? La experiencia de laboratorio ha demostrado que la fuerza F varía directamente con la separación. Y además, por semejanza de triángulo se tiene que esta fuerza sobre esta área de la placa es proporcional a este triángulo de acá, que sería D de B sobre D de Y, ¿no? Que sería justamente esta de acá. La fuerza es proporcional al área de movimiento de esta placa móvil multiplicado por su D de B sobre D de Y. Pero como vamos a ver que fuerza sobre área va a ser mi tau. Ese tau, ¿qué significa ese tau?
Ese tau es la fuerza cortante, la que me permite separar las moléculas del líquido con la placa móvil, ¿ya? Por eso es que viene conformada como el esfuerzo cortante. Entonces, si yo tengo que tau, vamos a tener que la fuerza sobre área va a ser a la derivada de B con respecto de Y. Entonces, esto vamos a tener que voy a tener tau, dice, es proporcional a esto. Aquí el esfuerzo cortante es proporcional por la semejanza de triángulo a D de B sobre D de Y. Pero resulta que este esfuerzo cortante se va a manifestar aquí con un coeficiente, que a esto se le llama ya el coeficiente de viscosidad, ¿no? Si el coeficiente de viscosidad es 1, por supuesto, tau es igual a la derivada de la velocidad con respecto a Y, ¿ya? Por eso es que este tau de aquí es nu por D de B sobre D de Y. Por lo tanto, nu viene a ser esto, que sería el coeficiente de viscosidad dinámico, que se llama viscosidad dinámica o absoluta. Tau es fuerza sobre área, ¿cierto? Si nosotros vamos a ver ese coeficiente mu, va a ser ese tau, y entre la derivada de B con respecto de Y. Y esas unidades de ese mu va a ser igual a newton por segundo sobre metros cuadrados. ¿Qué unidades tiene tau? Aló, aló. ¿Qué unidades tiene el esfuerzo cortante? ¿Cuál? El esfuerzo cortante, ¿qué unidades tiene? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área sería newton sobre metros cuadrados, ¿cierto? Entonces de ahí ya sale que esta fórmula metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? El segundo vaya arriba. Bien. Dice, además, esa es la forma en la cual nosotros podemos encontrar el coeficiente dinámico de viscosidad de un líquido. Además dice, yo voy a conseguir esta fórmula, que el coeficiente de viscosidad dinámica es igual al coeficiente de viscosidad cinemático por ρ. ¿Ya? Es una fórmula que nosotros nos ha permitido encontrar dependiendo de otra viscosidad. Si yo conozco la densidad del líquido, pues yo puedo trabajar con la viscosidad dinámica o con la viscosidad cinemática, ¿ya? Y hay una relación entre las dos. Aquí hay una relación entre las dos viscosidades, ¿ya? Entonces, fíjense acá más arriba. Aquí, por ejemplo, le da la viscosidad dinámica de movimiento, el mu. En algunos ejemplos les da el view, por ejemplo, el view que sería la viscosidad cinemática, ¿ya? Pero esa sería la fórmula, ¿no? La fórmula, nuevamente repetimos, sería tau, coeficiente de viscosidad por la derivada de la velocidad con respecto a ella, ¿ya? Y vamos a ver que mu es igual a ρ por el coeficiente de viscosidad cinemática. ¿Bien? Perfecto. Para mañana vamos a hacer problemas de cómo encontrar la viscosidad en laboratorio, por ejemplo, con algún otro viscosímetro que tengamos ahí a la mano,
¿Ya? Bien. Vamos a ver, en todo caso, aquí la capilaridad. Ahora, si como ustedes siempre van a trabajar en la construcción, ¿qué es lo primero que hacemos antes de poner paredes nosotros? ¿Qué es lo que vamos a cuidar? Porque si no se me nos vuelve un dolor de cabeza más adelante. Las columnas, las zapatas. Ya, aparte de la columna y la zapata, cuando yo hago los muros, por ejemplo. Antes de hacer muros, ¿qué tengo que tener cuidado? Yo, porque, como le digo, después se me vuelve un dolor de cabeza. ¿El estudio de suelo? El estudio de suelo es para la dimensión de la zapata, ¿no ves? Y de estructura. El tema de la humedad. El tema de la humedad, aquí en Santa Cruz, el nivel freático del suelo está superficialmente casi, ¿ya? No es lo mismo hacer fundaciones aquí que en La Paz o Cochabamba. Aquí vamos a tener mucho en cuenta que el efecto de capilaridad es un problema enorme, enorme. Supóngase que usted está construyendo su casa de 2 pisos, 3 pisos, qué sé yo. Supóngase 2 pisos o de 1 piso, ¿no? Y usted no le puso esa capa aislante para poder trabajar con el muro después de usted ha puesto su viga de fundación, ¿no? Por más que usted pueda poner la viga de fundación, igual el agua sube por el cemento, ¿ya? Entonces sube por efecto de capilaridad, ¿ya? Y ese es un problema enorme, jóvenes. No se olviden que cuando ustedes estén construyendo, tengan mucho cuidado con esto de la capilaridad, ¿ya? ¿Qué significa la capilaridad? El ascenso de un líquido, ¿ya? Va mojándote las paredes y ahí siempre vas a tener el eterno problema de tu pared mojada, ¿ya? Entonces, dice la elevación o descenso de un líquido en un tubo capilar. ¿Por qué se llama tubo capilar? Y aquí algo muy importante. Tubos capilares en tubos de diámetros menores o iguales a 10 milímetros. Cuando nosotros vamos a hacer fundaciones de presas igual, vamos a ver de que esa capilaridad que haya sea menor que 10 milímetros. ¿Por qué? Porque a mayor presión por el empuje del agua, vamos a tener una fuerza mayor y ese tubito que era menor o mayor, lo dejaron mayor a 10, 12 milímetros, por el empuje y la fuerza que tiene el líquido, eso se va haciendo más grande, ese diámetro. Y entonces ya no es un efecto de capilaridad, sino ya empieza a haber otros problemas mayores, ¿no? Que puede haber ante un volcamiento de la presa, ¿no? Entonces, para ver el efecto de capilaridad, nosotros tenemos que considerar diámetros menores a 10 milímetros, aunque a veces en la práctica, en algunos ejemplos, si vamos a estar calculando, por ahí nos sale 15, 20, 17, pero no es mucho, ¿ya? Milímetros. Pero la recomendación es que sea menor o igual a 10 milímetros. Entonces, esa tensión o elevación del líquido es producido por la tensión superficial dependiendo de las magnitudes relativas de la cohesión del líquido. Ahora, nuevamente, ¿qué era una cohesión? Y aquí yo veo que es una adhesión. Hemos visto la anterior clase. La cohesión es cuando los líquidos tratan de agarrarse, de agruparse, ¿sí?
Y la adhesión es cuando se adhiere a la superficie, ¿cierto? Las moléculas de líquido se adhieren a una superficie. Esa sería la adhesión. Entonces, aquí dice, los líquidos ascienden en tubos que mojan cuando la adhesión es mayor que la cohesión. ¿Ya? Es decir, cuando esas moléculas de líquido son mayores, va a ser mayor que cuando ellas se estén agarrando entre sí. Entonces, en esto vamos a ver de que va a subir aquí el líquido y entonces vamos a tener este inciso A acá. Vamos a ver que descienden, como en este caso, cuando la cohesión es menor que la adhesión. ¿Sí? Es decir, y descienden en tubos que no mojan, entonces en vez de subirse por las paredes van a bajarse. ¿Bien? Entonces, dice, la capilaridad tiene importancia en tubos menores. ¿Cómo calculamos esta H de aquí? Es decir, ¿hasta cuánto puede subir ese líquido? Es la altura de ascenso por capilaridad. Y R sería el radio del tubo capilar. Como esto va a subir por una tensión superficial, sigma, ¿no? Porque dice, vienen producidos por la tensión superficial, no se olviden de eso. Entonces va a haber un sigma, va a depender mucho del ρ también, del líquido, de la densidad, del ángulo y de la gravedad. ¿Cuál es el ángulo? Aquí se forma un menisco así. Esta sería la forma del menisco que se forma. Y entonces el ángulo phi sería este. ¿Bien? Entonces ya tenemos todos los datos. Tenemos sigma, tenemos el ángulo, la densidad del líquido, la gravedad y el radio del tubo capilar. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos encontrar el valor de H. Igual acá, podemos encontrar cuánto descienden y son exactamente los mismos valores. Digamos, la misma fórmula, si asciende o desciende. Vamos a ver algo muy importante, que cuando hablamos de capilaridad, vamos a ver de que vamos a considerar que el θ es igual a 0 grados para el agua y que θ va a ser igual a 140 grados para mercurio. ¿Ya? Es decir, nosotros vamos a ver si es mercurio y vidrio o si es agua y vidrio, qué sé yo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo encontramos eso y vamos a ver que los ángulos varían respecto al ángulo del menisco que forma. ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto a capilaridad. Tensión superficial. La tensión superficial sigma de un líquido es el trabajo que debe realizarse para llevar moléculas en número suficiente desde el interior del líquido hasta la superficie para crear una nueva superficie. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un líquido acá y tengo moléculas por acá, entonces la tensión superficial es el esfuerzo que me va a llevar estas moléculas hasta situarlas más arriba, ¿ya? Entonces esa sería la tensión superficial.
Este trabajo es igualmente numéricamente a la fuerza tangencial de contracción que actuará sobre una línea hipotética de longitud por unidad de superficie. Por eso es que sigma es igual a F sobre L. Kilopondio sobre metro. Porque dice, hipotéticamente dice sobre una, es la contracción de la fuerza tangencial sobre una línea de longitud dada, ¿cierto? Entonces a eso se le llama tensión superficial, F sobre L, no se olviden. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La tensión superficial, compresibilidad, capilaridad. Bueno, tenemos valores acá, tenemos tabla. Bien. Entonces, esas serían las principales propiedades que nosotros vamos a tener en los líquidos. En resumen, aquí le he hecho un resumen. Peso, gravedad, masa, es un slug, ¿ya? Además, a ver un ratito. Yo les voy a preguntar, 1 kilogramo, si estamos hablando de la masa ahí. Para llegar a un newton, ¿a qué sería igual 1 kilogramo? Kilofuerza. Porque a veces nosotros necesitamos tener que convertir unidades, jóvenes. ¿A qué sería igual 1 kilogramo? 9.81 newton. Un kilofuerza sería. Ya, fíjense, cuando tengo peso igual a masa por la gravedad, peso igual a kilogramo, la gravedad metro sobre segundo al cuadrado, y esto es un newton, ¿no ven? ¿Sí? 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es un newton. Por lo tanto, si yo trato de hacer conversión de unidades, más adelante en lo sucesivo voy a tener que 1 kilogramo es igual a 1 newton por segundo al cuadrado sobre la masa, sobre metro, diré. ¿Ve? Entonces, en lo sucesivo, cuando ustedes quieran hacer conversiones de unidades, 1 kilogramo lo van a tener así. Es 1 newton por segundo al cuadrado sobre metro, que justamente nace de esa fórmula de ahí, ¿no es? Bien, de esta fórmula de acá. Bien, ahora, peso igual a masa por gravedad. Hemos visto que peso también es igual a peso específico por el volumen, que es otra fórmula. La masa viene dada en slug. Densidad, peso específico, gravedad específica, ρ es igual a kilogramos sobre masa, volumen específico 1 sobre ρ, la densidad relativa ρ del líquido sobre ρ del agua, la de los gases sobre ρ del aire. El peso específico es peso sobre volumen, newton sobre metro cúbico, o kilopondio